Empezamos a grabar a partir de este momento y retomamos un poco de lo que estábamos viendo en la ocasión anterior. Estábamos hablando de fundición. ¿Qué dijimos de la fundición? Nos permite hacer piezas de geometrías irregulares prácticamente en cualquier tamaño, desde unos cuantos gramos hasta decenas o más allá de las 100 toneladas. Muy bien, para hacer cualquier pieza por fundición, pues tenemos que hacer un molde que contenga o que tenga una cavidad con la forma de la pieza que queremos hacer. Normalmente en fundición solamente vamos a dejar pequeñas tolerancias, o sea, vamos a dejar un poquito de material adicional para que podamos terminar la pieza por maquinado. Y quedamos nosotros que para fabricar la pieza, el molde podría ser desechable, o sea, podía servir nada más para una operación de colada o podría servir para muchas operaciones de colada, ¿sí? Entonces, cuando servía para muchas operaciones de colada, quedamos que normalmente ese molde lo íbamos a denominar matriz y esa matriz iba a ser de acero. Ahora, la mayor parte o la mayor cantidad de las ocasiones, los moldes son desechables, o sea, sirven para una operación de vaciado y después de eso se desbaratan, se saca la pieza que se fabricó y puede ser que el material se recicle, se vuelva a reutilizar o puede ser que en realidad ya no tenga aplicación. Normalmente el material más común para hacer los moldes son las arenas. Quedamos que había arenas sílicas, que son las que se usan en el 99% de las ocasiones. Había arenas que eran combinaciones de óxido de cromo, con óxido de titanio, me parece. Entonces, las arenas podían ser de diferentes características, diferentes composiciones, pero una propiedad tendría que ser fundamental en estas, que era la resistencia a las altas temperaturas. Ahora, ¿cómo aglomerar los granos de arena? En función de la metodología, más que de la metodología, en función del tipo de aglomerante que estamos utilizando, vamos a denominar o vamos a clasificar, más que clasificar, a denominar, a llamar al proceso. Entonces, normalmente lo que podamos usar son arcillas. Las arcillas se activan por agua y la mezcla se puede reciclar sin problemas. En todos los demás casos, para reciclar la arena, tenemos que eliminar el aglomerante. Ahora, ¿qué usamos como aglomerante? Cuando no es la arcilla, usamos silicato de sodio y a ese proceso le llamamos CO2 o al CO2, ¿sí? ¿Por qué? Porque el endurecedor del molde es dióxido de carbono. O sea, nosotros usamos silicato de sodio. Aquí tenemos la fórmula química del silicato de sodio diluido en agua. Este silicato se mezcla con la arena, ¿sí? Recubre la arena y posteriormente se hace pasar dióxido de carbono a través de la arena, o sea, se hace fluir dióxido de carbono a través de la arena que forma el molde. Entonces, el silicato se transforma en carbonato, libera silicio, más que silicio, óxido de silicio, y forma nuevos granos de sílice, los cuales actúan como puente entre los granos de arena que teníamos originalmente. Ahora, en general, fraguado en frío, resinas autofraguantes, caja caliente y moldeo en arena en seco, lo que usan son resinas poliméricas, o sea, a final de cuentas, resinas de origen orgánico. Resinas que pueden endurecer con el catalizador adecuado a temperatura ambiente o que requieren en un momento dado de calentamientos para que puedan endurecer. Muy bien, entonces, la arena le vamos a adicionar un aglomerante y en función de eso vamos a denominar al proceso. Entonces, para poder hacer el molde, ¿qué es lo primero que necesitamos? Un modelo, ¿sí? Ese modelo normalmente vamos a dejarlo que es de aluminio, no necesariamente, pero de aluminio en la mayoría de los casos. Vamos a recubrir el modelo con la arena que ya viene preparada, que es la que aquí están viendo en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha prácticamente tenemos lo mismo,
nada más que es un molde mucho más grande. En este caso, la caja de moldeo se ve claramente que es placa de acero. En el de la izquierda, aparentemente la caja, el marco sobre el cual vamos a compactar la arena es de madera. Entonces, los marcos sobre los que compactamos la arena se llaman cajas de moldeo y normalmente van a ser de placa de acero, ¿sí? O de lámina de acero, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya habíamos hablado del proceso no-bake, del CO2, etcétera. El proceso de moldeo en cáscara, en este caso el aglomerante es resina fenólica. La resina fenólica recubre a los granos de arena y forma una cáscara que se va a endurecer tanto como tiempo se mantenga el modelo, que en este caso es usual que sea de hierro gris, o podría ser, casi no es usual, de aluminio, pero podría ser de aluminio. El modelo caliente, o sea, el modelo a 200 grados centígrados, se pone en contacto con la mezcla de moldeo, endureciendo entonces esta y obteniendo entonces ya el correspondiente molde. Por ejemplo, el proceso a la cera perdida o también el modelo de colada en moldes de yeso. Este es un proceso en donde tenemos una alta precisión dimensional. En el caso de la cera perdida, lo que tenemos es que por cada pieza que se fabrique vamos a necesitar tantos modelos como piezas que se fabriquen. En realidad, lo que vamos a utilizar para hacer el modelo es una resina de bajo punto de fusión, la cual vamos a recubrir o de yeso, o sea, a final de cuentas, silicato de calcio, ¿sí? Yeso de ceramista, como el que usan los odontólogos, o se usa también en joyería o en fundición artística. Muy bien. ¿El yeso cómo se va a preparar? Pues, ¿cómo preparan ustedes el yeso? Simplemente se le adiciona agua, se forma una emulsión, una mezcla, y esa se vacía sobre el modelo. Al fraguar el yeso, que es sulfato de calcio, ¿sí? Lo que vamos a obtener es un molde que, vamos a decir, forma perfectamente la geometría de la pieza. Entonces, si nosotros el modelo lo extraemos fundiéndolo, tenemos entonces un proceso a la cera perdida. Si el modelo lo extraemos en forma sólida, entonces simplemente vamos a hablar de colada con moldes, de colada en moldes de yeso. Ahí tienen ustedes un ejemplo, espero que ya se vea la imagen, del lado izquierdo, un molde de yeso, ¿sí? Entonces, de sulfato de calcio. ¿Qué ventajas vamos a tener? Fabricación de piezas muy complejas con altas tolerancias o con tolerancias muy cerradas, ¿sí? Muy bien. Entonces, cuando trabajamos este tipo de procesos, lo que nosotros necesitamos es hacer, por ejemplo, en el proceso de la cera perdida o el proceso de revestimiento de alta precisión, que es lo mismo, lo que vamos a tener son modelos de una mezcla de parafina con polietileno. Eso es lo que se denomina, se habla de modelos de cera. No es cera, es es parafina, ¿sí? La cera es la que se proviene de, vamos a decir, es un subproducto de vamos a decir, de las abejas, ¿no? La parafina tiene origen, es un subproducto de petróleo. Muy bien. A final de cuentas, lo que usamos es parafina. Vamos a hacer un molde con la forma de la pieza que queremos obtener, o sea, una matriz. Aquí la tenemos en el lado izquierdo. Nosotros fabricamos la pieza en una resina de bajo punto de fusión. Esa resina la recubrimos de una cáscara cerámica, ¿sí? Y una vez que endurece esa resina, que endurece la cáscara, ¿sí? La cáscara cerámica, procedemos al vaciado del material, obteniéndose entonces ya una pieza, tenemos aquí la colada y las piezas que hemos producido, cuya forma es exactamente igual al del modelo del cual partimos, ¿sí? ¿Qué ventaja nos da este proceso a la cera perdida? La precisión, la calidad del acabado que vamos a obtener en este método. Muy bien. Entonces, existen innumerables procesos. Habíamos mencionado hace unos minutos el de CO2.
En el de CO2 que usamos como aglomerante habíamos dicho una solución de silicato en agua. Con esa mezcla se recubre la arena y esa mezcla, cuando se hace pasar CO2, ¿qué dijimos? Los silicatos se convierten en carbonatos y se forman pequeñas partículas de sílice. Se habla de un gel sílice, el cual actúa como aglomerante entre los granos de arena. Entonces, al hacer pasar CO2 a través de la arena, lo que obtenemos es el endurecimiento del molde, ¿sí? Muy bien. Entonces, nosotros, para fabricar tanto los moldes como para fabricar los corazones, vamos a tener máquinas que trabajen bajo diferentes procesos. En términos generales, lo que vamos a hacer es depositar la arena en una caja con la cual podamos darle la forma. Si es un corazón o macho, como se les llama, le vamos a depositar la arena en la caja de machos y una vez que tenemos la arena ahí, vamos a calentar la caja o vamos a hacer pasar dióxido de carbono para que se endurezca, se aglomere, se aglutine la arena y tengamos la resistencia adecuada. Ejemplo, ahí tenemos una máquina para formar corazones de caja caliente, o sea, en este caso se va a calentar la arena para que pueda endurecer y espero que abajo se alcancen a ver, es muy pequeña la imagen, pero se alcancen a ver los corazones, ¿sí? Muy bien. Habíamos dicho procesos de, por ejemplo, caja caliente. ¿Qué usamos? Resinas orgánicas. ¿Qué es lo que vamos a usar? Mezclamos la arena con una resina, con un catalizador, adicionamos calor y con eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Que la resina se endurece y que al endurecerse la resina aglomera a los granos de arena. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué materiales se usan, por ejemplo, como aglomerantes? ¿Qué materiales vamos a usar como aglomerantes? Bueno, por ejemplo, el fenol es una resina orgánica, el formaldehído también, la urea también. Entonces, básicamente lo que tenemos son resinas de origen orgánico. Lo que tenemos en esta imagen es la descripción de un proceso, en toda esta diapositiva, es la descripción de un proceso de moldeo en cáscara. ¿Por qué se habla de cáscara? Porque lo que vamos a producir es una cáscara de arena que sigue perfectamente el contorno del modelo, ¿sí? Entonces, para eso necesitamos un modelo placa normalmente producido en un ferroso, en un material ferroso. Ese modelo placa lo colocamos en una máquina, lo precalentamos primero y luego depositamos, aquí tenemos, primero tenemos el modelo caliente, depositamos la arena. En función del tiempo que esté en contacto el modelo caliente con la arena, va a ser el espesor de una cáscara que se forme, una cáscara endurecida, que se forme y que siga el contorno de nuestro modelo. Esa cáscara se va a desprender de nuestro modelo, se va a ensamblar con su contraparte, se va a recubrir, se va a soportar con arena común y corriente, o sea, sin ningún proceso particular, ¿sí? Y una vez hecho eso, vamos a proceder al proceso de vaciado. Entonces, el molde básicamente solamente sigue el contorno de la pieza, no es un elemento enterizo. Entonces, ¿cómo le llamamos al proceso? Moldeo en cáscara, que usamos como aglomerante resina fenólica. Muy bien. Ahí tienen ustedes dos imágenes de varios corazones. Se ven evidentes, es evidente que son de diferentes colores. Todos están producidos en arena sílica. ¿Por qué los diferentes colores? Por los aglomerantes que se están utilizando. Si me refiero a la figura de la derecha, esto es los corazones que se necesitan para hacer un monobloc para un motor de 4 cilindros. Aquí tenemos una cavidad, 2 cavidades, 3 cavidades, 4 cavidades. Lo que se ve en un color, vamos a decir beige, color claro aquí, todo eso que se ve en un color beige que sigue, vamos a decir el contorno de lo que serán los futuros cilindros. Esto que se ve en color beige
va a dar lugar al sistema de enfriamiento que lleva el motor, que lleva, vamos a decir, el bloque del motor, ¿sí? Sin esto, sin estas cavidades, pues difícilmente íbamos a poder extraer el calor que se está generando durante la combustión de la gasolina. Muy bien. Aquí tenemos otra imagen, es parecida también a la que habíamos visto en la ocasión anterior. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos esta imagen, se ve algo que es, vamos a decir una pieza rojiza. Esta pieza rojiza va haciendo las veces de la parte exterior del molde, ¿sí? Esto ya no necesita una caja de moldeo, tiene la resistencia suficiente para proceder al vaciado sin caja de moldeo. Y lo que se ve aquí con colores beige o colores tonos más claros son corazones que va a llevar la pieza. Lo mismo que las piezas, los elementos que se ven en color oscuro. Todos son de arena, insisto. Lo que cambia es el método de aglomeración de la arena. Muy bien. En la siguiente imagen, bueno, es la misma. Lo que haríamos con esto es ponerle la tapa y proceder al vaciado. Imagen de la derecha, ¿qué es lo que tenemos? El vaciado de una pieza, no sé cuál, ¿sí? En un molde de arena en verde y a partir del crisol. O sea, lo que estamos vaciando es aluminio. En la tonalidad inmediatamente, en la tonalidad de la imagen inmediatamente, se nota que a lo más la temperatura a la que se está colando es de unos 600, 700 grados a lo mucho. Muy bien. Bueno, entonces, ya hicimos el molde. El molde normalmente es de arena, o puede ser cáscara cerámica o puede ser yeso. Tenemos 3 materiales para el molde. Ahora, ¿qué necesitamos? Depositar el metal líquido en el molde, ¿no? Esa es una siguiente acción. Muy bien, entonces necesitamos calentar el metal. Para eso vamos a necesitar un horno con una cierta capacidad calorífica. Y ese horno, la forma de calentar, pues va a definir para qué se puede utilizar. Muy bien, vamos a seguir adelante. Cuando hablamos de la cantidad de calor que tenemos que suministrar, pues es el calor necesario para llevar a la temperatura de fusión, luego el calor para fundir y luego el calor para generar un sobrecalentamiento necesario para que cuando depositemos el metal en el molde, antes de enfriarse, llene perfectamente las cavidades que se han generado en este molde. Muy bien. Entonces, necesitamos suministrar esa energía. Aparte va a haber una cierta cantidad de calor que se difunda al ambiente. Muy bien. Para eso necesitamos un horno. Pregunto a ustedes, ¿qué medios de calentamiento podremos utilizar en cualquier horno de fusión? ¿Qué medios de calentamiento consideran ustedes? A ver, Aragón. ¿Podríamos usar carbón o una resistencia eléctrica? Muy bien, los dos son válidos. Ahora, ¿cuál es el problema usted mismo? ¿Cuál usted contéstela esa parte? ¿Cuál sería el problema de utilizar este carbón? ¿Puede quedar ceniza residual o que el propio metal se contamine con carbono y acabe Sí, siendo un metal que que no queremos que sea? totalmente de acuerdo. ¿Están ustedes de acuerdo con lo que nos indica su compañero Aragón? Sí, Ricardo, ¿verdad? ¿Es Ricardo usted o Raúl? Porque nada más tengo R. Rodrigo. Rodrigo, perdón. Sí, Rodrigo. Rodrigo. Rodrigo, discúlpeme. Rodrigo, a ver. Entonces, el carbón tiene una ventaja. Vamos a usar carbón vegetal del que se usa para hacer carnes asadas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? No, porque también tiene poco capacidad calorífica comparada con lo Y es caro, además. Su Usan capacidad rentables. calorífica está limitada, es caro, etcétera, ¿no? Hace muchos años, hace 2 o 3 siglos, sí se usaba carbón vegetal. Lo que se usa es carbón mineral, que le vamos a decir el costo por, vamos a decir, por joule que nos suministra es más económico, es menor que en el caso de usar carbón vegetal y además que es el que podemos conseguir en las cantidades que requerimos para un proceso de fusión, ¿sí?
Si no, si así ya no hay bosques, imagínense, empezamos a usar carbón vegetal para los hornos, pues en 3 patadas nos acabamos los pocos bosques que quedan. Hay usos mucho mejores para la madera que hacerla a carbón. Muy bien, estamos de acuerdo. Entonces, Aragón, Rodrigo, ¿verdad? Porque luego soy medio malo de la memoria. Sí, Rodrigo sí, profesor. Aragón. Díganos usted, bueno, en el caso de la resistencia, de usar resistencias como medio de calentamiento, ¿qué inconveniente ve usted? Me imagino que son más caras de construir en términos de infraestructura que el uso del carbón, Muy que el bien, uso de... perfecto, todo lo que ha dicho está correcto. A ver, una resistencia, bueno, primero, en México, ¿cómo llega el recibo de energía eléctrica a su casa? Bueno, pues depende cuántas televisiones, depende cómo esté, qué tanto consuman, cómo sea el consumo en su hogar. Pero en términos generales, en México la energía eléctrica tiene un costo elevado. Me van a decir, bueno, es que no, a mí me llega de 100 pesos. Es que todo depende. Nosotros normalmente en la zona geográfica en la que nos encontramos, no hacemos un uso intensivo de la energía eléctrica, pero váyanse a Monterrey, a las zonas muy cálidas, en donde durante muchas épocas del año tienen prendido el aire acondicionado todo el día. Y van a ver que los pagos que tienen que hacer de energía eléctrica son muy elevados. Acuérdense que en México la tarifa va por niveles, va en función de consumo. Y la tarifa que normalmente nosotros pagamos, primero, es tarifa para servicio particular. Segundo, está subsidiada porque el consumo, la cantidad de kilowatts hora que consumimos son bastante bajos. Pero en cuanto instalan ustedes un equipo de aire acondicionado en su casa, ese costo eso se les va a disparar. Ahora, en el momento ya no quieran ustedes que instalar una gran empresa, instalan una tienda, un tendajón para ser más específico. Con 2 refrigeradores, en ese momento la energía eléctrica tiene otro costo. Entonces, la energía eléctrica para la industria en México es muy costosa. Entonces, un problema de usar resistencias es que nos va a salir carísimo en la fundición del material por el costo de la energía eléctrica que necesitamos. Tiene toda la razón Aragón ahí. Además, hay otra cosa. Dígame usted. Una pregunta. ¿La fundición por inducción electromagnética es algo viable para esta tecnología? Desde luego, no es total y absolutamente viable. Los procesos de inducción datan por ahí prácticamente empiezan a tener un gran énfasis después de la Segunda Guerra Mundial, hace unos 80 años, ¿sí? La ventaja de la inducción electromagnética, ahorita la vamos a ver, es que el calor se genera en la misma carga, entonces no hay ninguna contaminación, ¿sí? Pero tiene el inconveniente de lo que yo estaba mencionando de la resistencia, consume energía eléctrica. Ahora, otro inconveniente de las resistencias es que la vida útil de una resistencia es inversamente proporcional a la máxima temperatura a la cual se le hace operar. Entonces, ustedes solamente van a usar hornos de resistencia eléctrica cuando estén trabajando con metales que tienen temperaturas de fusión por abajo de los 700 grados centígrados. Más arriba de eso, no conviene usar hornos de resistencia. No solamente les va a salir caro por la energía eléctrica, les sale caro también por el costo de la resistencia, que era otra cosa que también nos había comentado Rodrigo. Muy bien. Entonces, esto de cómo se clasifican es lo de menos. Lo que nos interesa es, bueno, ¿cuándo aplicamos uno, cuándo aplicamos otro y por qué aplicamos uno o por qué aplicamos otro? Esta expresión ahí la van a tener ustedes, está en la diapositiva, no necesitan copiarles. A final de cuentas, ¿cuánto calor necesito, sí, para poder llevar al estado vamos a decir, de vaciado el metal? Muy bien. Muy bien. Aquí dejo la diapositiva. Entonces, hablamos de hornos eléctricos. Ya se habló de que podían ser de resistencia y Luis Ángel Mota nos indicó que si también pudieran ser de inducción, desde luego. Los hornos también pueden ser de inducción. Y hay un tercer punto. Cuando ustedes llevaron manufactura 1, seguramente los pusieron a soldar con arco.
Entonces, un arco eléctrico también es una forma de fundir el metal. Entonces, los hornos eléctricos o por accionamiento eléctrico pueden ser de resistencia, de inducción y de arco. Los hornos de arco solamente se usan para aceros, son los que se usan para mayores temperaturas. Los de inducción se pueden usar para ferrosos y no ferrosos, se pueden usar para aluminio, se pueden usar para aleaciones de cobre, se pueden usar para hierro nodular, para cualquier tipo de hierro gris o se pueden usar para acero. Muy bien. Y los de resistencia, pues los vamos a utilizar normalmente para fundir pequeñas cantidades de metales de bajo punto de fusión. No sé si está la idea. Y luego tenemos los hornos que obtienen o que generan el calor a partir de una combustión. Normalmente los hornos van a ser de crisol, van a ser de reverbero y van a ser cubilotes. Esos son los tres tipos de hornos comunes que usan como combustible, que usan la combustión como medio de calentamiento. Normalmente lo que vamos a utilizar es gas, y si es gas natural mejor, o sea, vamos a decir, el combustible más económico visto como joules por peso, o cuántos joules nos da por cada peso de inversión o por cada peso que estamos pagando por el combustible, es el gas natural, ¿sí? Entonces, si ustedes necesitan calentar algo, todas las zonas industriales grandes normalmente tienen suministro de gas natural porque es la forma más barata de calentar. Si son pequeñas cantidades de material los que ustedes van a fundir, pues a lo mejor pueden utilizar coque o pueden utilizar, por ejemplo, diésel, ¿no? O pueden utilizar gas LP, ¿sí? Entonces, metano o gas natural como primera fuente de calentamiento, coque y por último gas LP y muy después el diésel, porque sería ya muy caro, sobre todo a los precios actuales, utilizar diésel. Muy bien. Ahora, hay hornos en donde el metal está en contacto con el medio que se está quemando para producir el calor. Esos son donde más puede haber contaminación, es lo que nos decía Rodrigo. Hay dos tipos de horno, hay dos hornos en donde hay contacto entre el material, o sea, entre el carbón mineral, el coque, y el material que estamos fundiendo. Esos dos hornos son el alto horno, que es un horno de refinación, no tanto de fusión, refinación su primer uso, y el cubilote, que es un horno que se utiliza para fundir hierro gris. Muy bien. Hornos en donde los gases son los que calientan, son los que están en contacto con el crisol y el crisol a su vez transmite el calor al metal a fundir. Son hornos de crisol. Y hay hornos en donde los gases de combustión pasan y transfieren directamente el calor al metal a fundir, que son los hornos de reverbero. ¿Sí? Muy bien. Antes de hablar, a ver, un horno de cubilote, ¿cómo se los definiría? Así de tres patadas. Pues es un tubo vertical recubierto con material refractario, con una altura que puede ser desde unos 3 hasta unos 12 metros, con un diámetro que puede ir desde unos 60, 70 centímetros hasta unos 50 o 2 metros de diámetro interior, y es un horno que por la parte de arriba, lo que vamos a cargar es la materia prima, que va a ser hierro gris, vamos a ponerlo así para no confundirlos más, el combustible, que va a ser coque, y el material que va a refinar, que nos va a ayudar a limpiar la materia prima, que es piedra caliza. El horno es un horno de proceso continuo, o sea, la carga se la vamos adicionando por arriba, el aire para la combustión lo inyectamos, vamos a decir unos 60, 80, 1 metro arriba del punto, vamos a ir del plano inferior del horno, 1 metro arriba del plano inferior del horno, se lleva a cabo ahí la combustión y los gases que salen por la parte superior, pues simplemente al ir avanzando van calentando el material. Estos son hornos que duran en proceso 4 horas, 8 horas, 12 horas,
O sea, son hornos que trabajarán un día y se para y normalmente se tiene otra unidad en paralelo para el siguiente día seguir fundiendo. Son los hornos más económicos para fundir. ¿Para qué se utilizan? Solamente para hierro gris. Entonces, ahora sí, hablo del horno cubilote. Aplicación única, hierro gris. Problemas, lo dijo Rodrigo, ajuste de la composición. Ese es el problema que nos da. Ventaja, el costo más económico para fundir, ¿sí? Entonces, se siguen utilizando, sí. Ustedes, si llegan a tener contacto con fundiciones de hierro gris, es lo que van a encontrar. Normalmente se usan en combinación con un horno de inducción. El horno de inducción solamente tiene como finalidad ajustar la composición y temperatura del metal, ¿sí? Entonces, aún en Europa sigue habiendo cubilotes, sí sigue habiendo cubilotes, pero siempre trabajando con un horno de inducción, ¿sí? Muy bien. ¿Queda la idea de todo esto que los he estado durmiendo? ¿Queda la idea? Sí, profe. Muy bien, gracias, Diego. Sí, Gracias. sí, profesor. Gracias. Entonces, por eso aquí se pone como que a la salida del horno hay otro elemento. Puede ser que esto sea un horno de inducción de ajuste cuya función no es fundir, es ajustar composición y temperatura. Ahí lo vemos, el horno, durante un sangrado. O sea, ¿qué es lo que está saliendo? Pues está saliendo hierro gris. ¿A qué temperatura? Aproximadamente a unos 1350 grados. Así que es una temperatura adecuada para ir vaciando. Puede ser entre unos 1200 a unos 1350 grados, ¿sí? ¿Se siguen usando? Sí, se siguen usando este tipo de hornos. Muy bien. Hornos de crisol. Normalmente para temperaturas 1000 a 1100 grados centígrados. O sea, se pueden usar para aluminio, se pueden usar para bronce, para latón. Ya para materiales ferrosos no sirven y son hornos, vamos a decir, para fundir pequeñas cantidades. O sea, para fundir cantidades que son normalmente por abajo de unos 200 kilos, ¿sí? En esos casos usamos hornos de crisol. De hecho, lo que se tiene en el taller es un horno de crisol, ¿sí? ¿Qué usan como combustible? Pues normalmente yo diría que gas, ¿sí? En el taller no tenemos suministro, en los laboratorios no tenemos suministro de gas natural, entonces tenemos que usar gas LP. Para todos ustedes que llevaron manufactura 1 y que espero que hayan hecho su práctica de fundición, cuando entraron a hacer la práctica de fundición hay dos hornos ahí en los laboratorios, un horno de resistencia y un horno de foso de crisol, un horno de crisol que está en foso, ¿sí? Ese horno de crisol, ¿para qué capacidad es? Pues para fundir, no sé, 60, 80 kilos de material en función del tamaño del crisol que ustedes requieran. Estos son hornos de pequeña producción. Ahí los tienen, ¿no? En este caso, en lugar de ponerlo en un foso, está sobre el piso, los dos hornos. El de la derecha se parece en lo feo, en lo descuidado, se parece al del taller, al de los laboratorios, ¿sí? Pero nos da la idea de para qué sirve. ¿Por dónde se inyecta el combustible? Por abajo. ¿Cómo está la alimentación de combustible tangencial? La intención es de que se forme una flama que va tangente a la superficie interior del horno y que va ascendiendo, ¿sí? Va tangente, va ascendiendo. Estos hornos siempre deben ir con tapa. Ahí está la tapa en el de la izquierda, en el de la derecha ahí se ve que está desplazada, se desplazó hacia un lado. La idea es de que el gas va subiendo, va ascendiendo, pega en la tapa y refleja el calor. O sea, la idea es que la zona más caliente del horno sea en la parte superior. O sea, este horno funde de arriba hacia abajo. Muy bien. Les comenté del horno de arco. ¿Para qué lo usamos? Para aceros. No les quiero meter en más rollos. Estos hornos de arco, el más chiquitito que hay es de 4 toneladas. Normalmente son hornos de 20 toneladas, de 20 a 100 toneladas. ¿Cuánto tiempo tardan en fundir esas 20 o esas 100 toneladas? Entre 2 y 3 horas. Son hornos que trabajan más o menos a unos 500 volts y la idea es que tienen un electrodo, ¿sí?
No sé si la pluma se puede visualizar. Y bueno, no tienen uno, son 3 electrodos. Cada uno representa una fase eléctrica. Y entonces, si nosotros acercamos el electrodo a la Tierra, ¿qué va a suceder? Va a saltar un arco eléctrico. ¿Y a qué temperatura está ese arco eléctrico? Pues tranquilamente alcanza 10,000 grados. Entonces, por radiación y luego por conducción de la corriente a través del material, se va a fundir Entonces, son hornos que sirven para temperaturas, para metales de alta temperatura de fusión. Un metal de baja temperatura de fusión lo van a andar vaporizando, entonces no tiene caso. O sea, normalmente son para aceros, ¿sí? Muy bien. Trabajan alrededor de 500 volts y para que se den una idea de la corriente son alrededor de 100 amperes por centímetro cuadrado. Los electrodos tranquilamente pueden ir de unos 10 centímetros de diámetro a unos 30 centímetros de diámetro. Con eso se dan la idea de que son miles de amperes los que están circulando a través del circuito y son los que están llevando a cabo el proceso de calentamiento y fusión del material. Es lógico que si ustedes tienen un horno de arco, la compañía no les va a alimentar a 220 ni a 440, les va a alimentar normalmente a alta tensión, o sea, les va a alimentar a 300,000 volts y de ahí van a tener ustedes una subestación que baja de 300,000 y alimenta al horno con 500 volts. No sé si más o menos con eso se dan una idea. Ahí está, ¿no? ¿Cuál es la forma que yo le veo a un horno de arco? La forma más sencilla que veo para explicarlo, parece un olla express, ¿no? Un olla express con unos barrenos en la parte de arriba, unos agujeros en la parte de arriba, por donde pasan los electrodos. Los electrodos tienen que ser un material conductor, son unos postes, son piezas de grafito que llevan cuerda. Entonces, conforme se van desgastando, se va acoplando una parte, un nuevo repuesto en la parte de arriba. Entonces, estos se van quemando, se va quemando el electrodo conforme pues se va calentando y fundiendo el material. Entonces, el circuito, pues tenemos los 3 electrodos, está entre estos 3, tenemos una conexión en delta. Muy bien. La pregunta del horno de inducción. El horno de inducción es el que nos da la mejor calidad para el metal fundido, ¿sí? No contamina para nada porque el calor se genera en el propio metal, pero es un horno caro y es un horno tardado. Entonces, muchas veces lo combinamos con otras unidades de fusión para que el horno de inducción solamente ajuste temperatura y composición. Podemos tener hornos desde unos medio kilo de 1 kilo hasta hornos de 60 toneladas, ¿sí? Muy bien. ¿En dónde los van a encontrar ustedes? Normalmente en la industria automotriz. La industria automotriz requiere una alta calidad en sus piezas, entonces normalmente utiliza hornos de inducción. Ahora, la inducción electromagnética, ¿qué es lo que nos genera? O sea, ¿cómo trabaja un horno de inducción? La carga que está en el crisol actúa como el secundario de un transformador. Entonces, tenemos una bobina que está enrollada. No sé si aquí se ve en la figura de abajo, se ven unos tubos, se alcanzan a observar unos tubos. Eso es la bobina del primario, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El horno de inducción es monofásico. Por definición, eso crea un inconveniente evidente. Entonces, la bobina está rodeando al crisol, genera un campo electromagnético alrededor de la carga. Y al generar un campo electromagnético alrededor de la carga, ¿qué va a pasar en este? Empieza a generarse corriente cuyo campo electromagnético se opone vamos a decir, al inducido por el primario. Ese es el principio de operación o de funcionamiento de un transformador. Entonces, pues, por efecto Joule, pues se va a calentar y fundir el material. Nada más que la frecuencia a la que trabaja esta unidad depende del tamaño del horno. Entonces, hornos para 50, 60, 100 kilos, un crisol de pequeña capacidad, necesitan trabajar frecuencias, por ejemplo, de 540 o de 600 ciclos, ¿sí? Entonces, la frecuencia, la corriente, ¿a qué frecuencia nos llega? A 60 ciclos. Entonces, todo horno de inducción lo que tiene
es vamos a decir, una componente electrónica que lo que nos hace es modificar la corriente de una frecuencia de 60 ciclos hasta la frecuencia de operación del horno, ¿sí? Hasta los 600 o hasta los 300 o hasta la frecuencia que nosotros necesitemos. Si el horno es de más de 2 toneladas, ya no necesitamos aumentar la frecuencia, podemos trabajar a frecuencia de red. Entonces, insisto, básicamente en el horno, pues lo que estamos haciendo es fundir sin ningún combustible, si lo quieren ver así, nuestro material, y por lo tanto el metal que obtenemos de ahí es el más limpio y en el que mejor podemos controlar su composición. Ahí tienen imágenes de hornos de diferentes tamaños. El horno de la izquierda debe ser un horno como de unos 250 kilos. El horno de la derecha debe de ser un horno fácilmente de arriba de las 4 toneladas, ¿sí? Entonces, bueno, cuando tenemos ya un horno grande como el de la derecha, es un horno que trabaja a frecuencia de red. Cuando tenemos un horno pequeño como el de la izquierda, es un horno que requiere un amplificador de frecuencia. Entonces, lo que necesitamos es, insisto, multiplicar de 60 a 300, a 500 o a 600 Hz, ¿sí? Muy bien. Resistencia eléctrica es lo más sencillo que hay. Pues es como cualquier resistencia, como la resistencia de la plancha de la casa, ¿no? A final de cuentas se usan para fundir pequeñas cantidades de metales que damos de baja temperatura de fusión. Entonces, ¿qué ponemos alrededor del crisol? El crisol aquí lo tenemos, es la parte interna del horno. ¿Qué ponemos alrededor del crisol? Lo que vamos a poner son resistencias eléctricas. Normalmente de un material, de una aleación que se denomina Cantal. El nicrómel está bien para las parrillas, para calentar agua, pero o para los hornos de, por ejemplo, que hay en el laboratorio de ciencia de materiales. El nicrómel tiene un problema muy severo cuando la temperatura es superior a 900 grados o 1000 grados. Se quema inmediatamente, entonces nunca se usa nicrómel para un horno de resistencia, ¿sí? Bueno, muy bien. Me detengo aquí y pregunto, ¿queda claro a todos ustedes qué tipos de hornos se van a encontrar en su práctica profesional? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Sí, profe. Profesor, Dígame usted. sí, bueno, sí lo comprendo, pero bueno, me acaba de surgir una duda porque, digámoslo, el horno de inducción, así como el de resistencia, funcionan por un efecto Joule, ¿verdad? Los dos. Nada más que en el de resistencia, el efecto Joule está fuera de la carga. El efecto Joule está en la resistencia per se. O sea, ustedes van a enrollar alrededor del crisol. Del crisol. Van a enrollar la resistencia eléctrica, ¿sí? Entonces, por eso les digo, funciona como pudiera funcionar una plancha, o si alguien, bueno, ha comprado alguna vez una parrilla para calentar agua de resistencia, pues ese es el principio, ¿no? Nada más que el calentamiento está por fuera de lo que yo voy a fundir y a lo que voy a calentar y fundir. Entonces, eso representa que default son poco eficientes térmicamente. O sea, siempre hay pérdidas de energía al medio ambiente. Hay importantes pérdidas de energía al medio ambiente en un horno de resistencia. No sé si con eso está su pregunta. Sí, era mi duda, cuál era la diferencia en su funcionamiento, pero bueno, ya la entendí. Sí, o sea, es el mismo efecto Joule, solo que funciona diferente en la resistencia. Así es. La resistencia, en el caso del horno de resistencia, la resistencia es la que se calienta, y de ahí ese calor, básicamente por conducción, se va a llevar a la carga a fundir. En el horno de inducción, la corriente se genera al interior, vamos a ir en la carga, y al generarse la corriente en la carga, entonces, al estar circulando esa corriente en la carga, por efecto Joule va a fundir. Mándeme, Marco. No, no fui yo. ¿No? Muy bien. Muy bien, no sé si ahí está la idea. Había Sí, levantado la mano, me parece que eran Naomi, no sé si lo vi bien. ¿Ya no? Sí, pero me respondió con la respuesta del otro compañero. Gracias. Bueno, muy bien, ándale. Bueno, entonces está claro
lo que es un horno de arco, lo que es un horno de inducción y lo que es un horno de resistencia, ¿no? Eso espero que ya haya quedado claro, que no tengan de aquí en adelante dudas en este tipo de unidades. Muy bien. Una vez que ustedes llevaron el metal hasta la temperatura de colada, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es depositar ese metal en el molde. La temperatura de colada, ¿cuál va a ser? La temperatura de colada es la mínima que les garantice el llenado del molde. O sea, vamos a suponer que una pieza, yo puedo vaciar el metal a 600 grados y llena. Yo les pregunto, ¿qué pasa si en lugar de calentar el metal a 600 grados, lo caliento a 620 o lo caliento a 650? ¿Qué inconveniente ven ustedes? A ver, ya para no lo que no sean los primeros que aparecen. César Ríos, ¿qué inconveniente ve usted? ¿Va la pregunta de nuevo, César? A ver, va sencillo así, César. Yo una aleación, la que sea, la que usted se imagine ahorita, por ejemplo, una aleación de aluminio, para hacer una pieza en particular, la que sea, yo necesito como mínimo 600 grados, ¿sí? ¿Qué pasa si en lugar de vaciar a 600 grados, voy a vaciar a 620 o mejor aún vacío a 650? ¿Habrá algún inconveniente, César? Pues no debería, porque Bueno, pues usted dice que no debería. Muy bien. Naomi por ahí levantó la mano. No sé si era para responder esto o para alguna otra Sí, cosa. no, ¿No? para responder, no sé si ahorita en esta parte, a esas temperaturas, ya la estructura de nuestro material cambia, ¿no? Y supongo que las características también cambian. No me A ver. acuerdo en qué temperatura, pero sí es muy importante si tienen, por ejemplo, la forma de austenita y todas esas composiciones, ¿no? A Pero no ver. sé si afecta. A Ahí ver, está. aguas. Acuérdense que están hablando de metales líquidos, ¿sí? A ver, hay tres compañeros que levantaron la mano. Ya fue Naomi, Ángel. Luis Ángel Mota. A ver, Luis Ángel Mota. Bueno, por lo mientras, o sea, se me ocurre que también puede ser una desventaja en lo económico. Elevar 20 grados centígrados te cuesta combustible que suministrar. Muy bien, entonces estoy de acuerdo con Luis Ángel, es combustible. Ángel Saavedra también había levantado la mano. Yo no lo veo tanto como desventaja, más bien yo iba a decir que podría ser, o sea, a lo mejor no 20 grados, 50 grados más de lo que debe de, pero sí debemos de calentarlo, bueno, sobrecalentarlo a lo mejor un poquito para asegurar el correcto llenado, ¿no? Porque en lo que se vacía, pues va perdiendo la temperatura, ¿no? A ver, estoy de acuerdo con usted, tanto usted como su compañero era, ay, creo que era Ángel, ya se me fue. Sí, Luis Ángel Mota. Yo, profe. Ángel, ¿verdad? Sí. Entonces, los dos tienen razón, aunque aparentemente están contestando diferente, ¿sí? Por aquí también veo que levantó la mano, ahorita fue Alberto, ¿verdad? Entonces, Alejandro, y luego seguiría América. Alejandro Ruiz Mendoza, ¿usted qué opina? Pues también es que pensaba como un poquito también la estructura, que lo que comentó Naomi, pero igual viéndolo como del lado, como decirlo, igual de económico, pues sí, también coincidirá con Luis Ángel Mota por el aspecto de que pues ese combustible lo podemos usar para calentar como la siguiente tanda y pues justamente como vendría bien ahorrarse ese poquito costo que conllevaría calentar 20 grados más. Muy bien, perfecto. Bueno, me parece que ya nada más quedaría es América, me parece, pero ya América Aguilar. No sé si todavía tiene levantada la Profe. mano. Profe, A ver si profe, dígame. ¿Sí? yo Es, quería decir algo, ¿qué tan, sí, adelante. qué tan rápido enfría un metal? Porque, bueno, si digamos lo calentamos a 600 y se enfría muy, bueno, en este caso no es que se enfría a temperatura ambiente, pero pues si va, digamos, de 600 a 500, pues ya se endureció el aluminio, ¿no? Así Entonces, es. pues ahí ya no estamos garantizando que se puede tapar algún ducto y ya no llena. se llenaría toda la cavidad. Entonces, yo lo veo conveniente calentarlo a 620.
Muy bien, a ver. ¿Nadie más levantó la mano? ¿No? Bueno, yo no levanté la mano, pero a lo mejor quisiera agregar que tal vez habría un poco de problemas en este caso ya con el molde, cuando que se pueda, eh, que no pueda quedar como los contornos perfectamente hechos por la temperatura a la que se pueda vaciar. Muy bien, perfecto. Muy bien. Muy bien, bueno. Entonces procedo a la explicación. A ver. Cuando nosotros vamos a calentar un metal, lo primero es que tenemos que alcanzar la temperatura de fusión. Y luego, como ustedes comentaban, se necesita un cierto sobrecalentamiento. Ese sobrecalentamiento debe ser siempre el mínimo necesario para que llene la pieza. O sea, si la pieza llena a 600 grados sin ningún problema, no tiene caso meterle 20, 30 o 50 grados más. ¿Por qué? Porque estoy afectando mi economía. Para levantar 20 grados más, necesito gastar combustible. Aquí la cuestión, ustedes me decían, bueno, es que se va a solidificar antes de que termine de llenar. La idea de la que yo estoy partiendo es que yo ya experimenté y ya sé que si yo vacío a 600 grados, la pieza llena. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros elevamos más la temperatura? A mayor temperatura hay mayor solubilidad de gas en el metal. Hay varios efectos negativos de calentar en exceso el material. Uno es, esto puede generar pérdida de algunos elementos. O sea, tengo yo una aleación. Entonces, esa aleación tiene, por ejemplo, estaño. El estaño se funde, debe de ser por ahí de los 300 grados centígrados. Ahorita se me fue el estaño, la temperatura exacta, pero se funde por ahí de los 300. Muy bien. Entonces, yo tengo un bronce. En el bronce tengo cobre que se funde a 1083 y estaño o plomo que se funden por ahí de los 300 grados centígrados. Si yo sobrecaliento, voy a empezar a quemar esos elementos, ya sea, no tanto muchas veces ni siquiera porque se empiecen a vaporizar, sino porque lo que sucede es que se empiezan a oxidar con el medio ambiente. Por ejemplo, si tengo un latón, tengo cobre que se funde a 1083, de nuevo repito este valor, y zinc que se debe de fundir el zinc por ahí de los 400 grados, ¿sí? Entonces, si yo levanto la temperatura de ese latón arriba de los 1100 grados, van a ver que inmediatamente se forma un vapor de un color un poquito azuloso y se van formando, una vez que sale ese vapor, esos gases, se van formando como algodoncitos. Ese es óxido de zinc que se está formando. Entonces, elevar mucho la temperatura nos trae inconvenientes, pero sí tenemos que sobrecalentar. Ahí les doy toda la razón. ¿Cuánto vamos a sobrecalentar? Pues lo necesario para que llene la pieza. Lo necesario, siempre. Lo primero que tiene que suceder es que llene la pieza. De nada me sirve ahorrarme 5, 10 o 20 grados si la pieza no llena, ¿sí? Entonces, el metal debe de fluir en el molde y llenar todo el contorno de la cavidad de este, ¿sí? Luego, el metal debe de tener en solución la menor cantidad de gas. Y luego, ¿sí? El metal no debe de reaccionar con el material del molde, ¿sí? Entonces, por eso también son el tipo de arenas que vamos a manejar, el tipo de aglomerantes que vamos a manejar, etcétera. Pero también tiene que ver otras cosas, la velocidad de vaciado. Ustedes ahorita mencionaban con toda claridad, a 500 grados el aluminio ya está sólido. No lo suficientemente, vamos a decir, no tiene la suficiente resistencia para que yo lo saque del molde. A lo mejor a los 250 lo puedo sacar del molde, a los 500 todavía no. Pero si el metal al entrar en el molde se enfría tanto que empieza a solidificar, ya no sirvió esa pieza y entonces de nada, vamos a decir, de nada sirvió todo lo que hicimos, desde el molde, la fundición y el colado de la pieza. Entonces, ¿a qué temperatura vacío? ¿A qué temperatura vacío? Aquella que me garantice que llena mi molde. Segundo, ¿qué tanto tarda en solidificar? Bueno, ustedes piensen en esto. Primero, si están hablando de aluminio,
la diferencia de la temperatura de vaciado con la temperatura ambiente fácil anda por ahí de los 600 grados. Recuerden ustedes que la radiación, ¿de qué depende? De la temperatura a la cuarta potencia. Entonces, un metal a altas temperaturas va a radiar mucho calor, pero una vez que está dentro del molde, ya no tanto pierde calor por radiación, pierde calor porque radiación mientras lo estamos vaciando, ¿sí? Pero una vez que está ya en el molde, pierde calor por conducción. Entonces pierde calor un poco más lento. Sin embargo, normalmente cuando entra el metal al molde, el molde está frío, está a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué hace el material del molde? Pues transmite calor, o sea, enfría el metal y lo va promoviendo que se solidifique. No sé si está la idea. Entonces, tenemos que llegar a ciertas reglas muy pedestres, muy sencillas de todo lo que ustedes dijeron. Entonces, ¿debe de haber un sobrecalentamiento? Sí, pero debe ser el mínimo que garantice el llenado de la pieza. Luego, debemos de evitar en lo posible que se disuelva gas en el metal. Entonces, normalmente tenemos procedimientos de desgasificación antes de vaciarse. O sea, tenemos que evitar además que se agite el metal. Hay veces que necesitamos agitarlo para mezclar, pero dentro de lo posible debemos de evitar que se agite el metal. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Luego, la velocidad de vaciado debe de ser tal que nos garantice que la pieza llena, o sea, que el metal alcance el punto más alejado de la zona donde lo introduje al molde, alcanza ese punto, lo llena correctamente antes de solidificar, ¿sí? Luego, si empieza a haber un flujo turbulento, va a asimilar gases el metal del medio ambiente y la pieza tiende a salir porosa. Entonces, el flujo durante el llenado del molde debe de ser laminar, en lo posible debe ser laminar. Entonces, la velocidad de llenado, fíjense, aquí es contradictorio. La velocidad de vaciado tiene que ser rápida para que no se solidifique el metal antes de llenar la pieza, pero debe de ser lo suficientemente lenta también a la vez para que no se generen flujos turbulentos, ¿sí? Ahora, si es excesivamente lenta, pues la pieza no va a llenar, ¿sí? Muy bien. Muy bien. La turbulencia nos produce gases, ¿sí? También produce erosión porque genera erosión del molde, ¿sí? O sea, desprende granos de arena y los incorpora en el metal, o sea, nos genera defectos en la pieza. Entonces, en términos generales, de cualquier forma, el flujo turbulento se debe de eliminar, ya que nos da como consecuencia la asimilación de gas, la formación y asimilación de óxidos, ¿sí? Y la erosión de la propia arena del molde, ¿sí? Muy bien. Entonces, debemos de vaciar de tal forma que la pieza llene, pero evitando que haya turbulencias durante el llenado. Muy bien. Entonces, para eso podemos hacer simulaciones con paqueterías que nos permitan analizar en los diferentes tiempos cómo van las temperaturas en las diferentes partes del molde y garantizar entonces que la pieza va a llenar. Hay N paqueterías para hacer esto, ¿no? Ahora, ¿todo esto en qué se traduce? Que debemos diseñar la colada y los alimentadores horizontales que permitan que la pieza llene, ¿sí? A la temperatura a la que nosotros estamos vaciando. Ahora, va a aparecer, aparte de la colada, van a aparecer elementos que son masivos, que son mucho más grandes que la colada. Elementos que no tienen como finalidad que por ahí entre el metal, sino su finalidad es garantizar una solidificación dirigida, de tal manera que la pieza solidifique y lo último que solidifique sea la mazarota, para que los rechupes, sean internos o externos, los efectos debidos a la contracción intensa del paso del líquido al sólido se presenten en la mazarota, ¿sí? Entonces, vemos en la pieza que tenemos en el lado derecho una pieza de aluminio. Entonces, aparentemente es una especie de carcasa y tiene dos mazarotas en la parte de encima de la pieza. ¿Para qué?
para que la superficie de la pieza salga sin defectos. No presente ningún rechupe, ninguna concavidad. No sé si está hasta ahí la idea. Entonces, al diseñar un molde debemos de considerar por dónde entra el metal y debe de garantizarse que al entrar el metal el flujo sea laminar y debe de garantizarse que el metal llegue a la parte más alejada de la pieza antes de que solidifique. Y aparte de eso vamos a tener mazarotas. Las mazarotas, ¿qué nos permiten? Nos permiten que la pieza salga sana, sin rechupes internos o externos, sin defectos provocados por la contracción que sufre el material al pasar de líquido a sólido. No sé si está la idea. En corte, ¿cómo lo vemos? ¿Dónde tenemos la colada? Del lado derecho. Luego, ¿qué tenemos? Un canal horizontal. ¿El canal para qué nos sirve? Para conducir el metal hasta la cavidad principal. Aquí tenemos la cavidad principal que va a tiene un cierto hueco. ¿El hueco con qué lo generamos? Con un corazón. Y luego, aquí sobre el camino, en el canal horizontal, tiene una mazarota lateral y ciega. O sea, una mazarota que no se observa o que no sale a la superficie del molde. Por eso se habla de una mazarota ciega. Y tiene una mazarota abierta que está en el otro lado de la pieza. La función de estas dos mazarotas, ¿qué es? Es que la pieza salga sin ningún defecto. Muy bien. Hasta ahí, en ese punto, ¿qué preguntas hay? Profe, yo tengo una. Adelante. ¿Cómo sabemos cuándo poner una mazarota abierta o una ciega o así encima? Realmente, mire, yo muchos años trabajé en esto. Nunca usé una mazarota ciega, siempre usé mazarotas abiertas. La mazarota ciega, a mí no me gusta en lo personal, porque no sé lo que está pasando con el metal. La mazarota abierta siempre me permite hasta saber cómo está llenando la pieza, ¿sí? La mazarota ciega tiene una ventaja, que al estar rodeada del material del molde, su coeficiente de transferencia de calor es bajo. Entonces tarda más en solidificar. O sea, esta mazarota ciega tarda más en solidificar para las mismas dimensiones que la mazarota abierta. Esa es la ventaja de la mazarota ciega, ¿sí? Entonces, ¿cuándo poner una mazarota ciega? Pues cuando ustedes quieren ahorrar material, cuando quieren mejorar el efecto de la mazarota, pero pues ya va ahí en gustos, ¿no? Entonces, siempre el problema de la mazarota ciega es que no nos deja saber qué está pasando, ¿sí? No sé si con eso está la respuesta. Sí, profe. ¿Sí? Profe, Muy bien. Dígame usted. ¿las mazarotas se pueden reciclar? Desde luego. A ver, acuérdense que están hablando de un metal. Entonces, todas las partes, o sea, yo a final de cuentas voy a cortar la colada y la mazarota, las voy a eliminar. Y yo voy a vender lo que voy a sacar como producto en mi pieza. Y los productos que me sirvieron para que esa pieza llenara, ¿qué les voy a hacer? Los voy a regresar al horno. Nada más que aquí hay un problema que ustedes mismos mencionaron hace rato. Vamos a suponer que la pieza pesa 10 kilos y entre las mazarotas y la colada me gasté otros 5 kilos. O sea, el molde, este molde en total, pesa 15 kilos. O sea, la parte metálica, vamos, del molde. O sea, lo que tengo de metal en el molde son 15 kilos, de los cuales 10 kilos son de la pieza y 5 kilos son a reciclar. ¿Ustedes qué me dirían? Ahora les pongo otro ejemplo. Hice un nuevo diseño y ahora tengo, la pieza sigue siendo de 10 kilos, pero entre las mazarotas y la colada solamente son 3 kilos. ¿Cuál de esos dos prefieren ustedes? ¿El de 5 kilos de coladas y mazarotas o el de 3 kilos de colada y mazarota? ¿Y por qué? El de 3 kilos colada de mazarota porque nos permitiría una pieza un poco más como la queremos, o sea, sin tanto rechupe y todo eso. La pieza sale bien de las dos formas, pero si yo reduzco, si yo hago voy a optimar el diseño, reduzco las mazarotas y reduzco la colada, vamos a suponer,
le bajo 2 kilos al sistema. Lo que estoy bajando son el costo de fusión de 2 kilos. O sea, a final de cuentas, la pregunta de su compañero es, ¿lo podemos reciclar? Sí, pero hay algo que ya nos gastamos, que es el combustible. Porque yo, ¿cómo la voy a reciclar? La voy a reciclar como metal frío. Entonces, tengo que calentarlo, llevarlo a la temperatura de fusión y todo, y tengo que gastar dinero. Entonces, siempre en lo posible, pues yo buscaría la mayor eficiencia de metal líquido, donde la eficiencia de metal líquido, ¿cómo la definiríamos? Sería la masa de la pieza entre la masa de la pieza más mazarotas, más colada. No sé si está la idea. Evidentemente, ese valor va a alcanzar el 1 o el 100% cuando no haya ni mazarotas ni colada. Si yo puedo hacer una pieza sin mazarotas y sin colada, pues tengo una eficiencia de metal líquido del 100%. Y desde la perspectiva de costo de metal, minimicé el costo de metal líquido. No sé si está la idea. Sí, profe, gracias. ¿Queda? ¿Sí? ¿Quedó para todos la idea o ya los dormí? No, sí. ¿Sí? Sí, quedó claro. Sí, profesor. ¿Sí? Sí, Muy quedó bien, claro, gracias. profesor. Aquí tenemos prácticamente la misma pieza que la anterior. La diferencia es que aquí no hay una mazarota que esté por arriba, que esté sobre la superficie de la pieza. Solamente hay una mazarota lateral y se supone que ciega, ¿no? Y entonces tengo la colada que alimenta el metal y luego tengo una mazarota que lo que nos permite es evitar que haya rechupes en la pieza. Muy bien. Muy bien, esto lo podemos hacer, todo ese diseño ya hay paqueterías. A final de cuentas, yo puedo proponer un diseño y puedo analizar en la paquetería, primero si llena la pieza, segunda los tiempos de llenado. Puedo jugar con las temperaturas de colada para buscar una temperatura óptima, ¿sí? Puedo ver las zonas donde, vamos a decir, hay tendencias a que haya defectos y entonces corregir el diseño para eliminar esos defectos. Muy bien, eso lo podemos hacer con paqueterías, pero si no tenemos paqueterías o simplemente aunque tengamos paqueterías, quiero hacer algunos cálculos para ver la paquetería que también está, bueno, pues tenemos que aplicar una serie de conceptos que son muy sencillos. Bueno, ahorita me voy a brincar esto de la solidificación y me voy a ir a los conceptos para la... Ahorita regreso a esto, que es pura solidificación. Y, a ver, el concepto al que quiero ahorita llegar y con lo que quiero terminar el día de hoy es el concepto del diseño de coladas. Aquí tengo una colada. Tengo una pieza lo más sencillo que se me puede ocurrir, una especie de placa, ¿no? Esa placa, o ese prisma, como ustedes lo quieran ver, lo voy a alimentar a través de 3 canales, de 3 conductos, de 3 alimentaciones. Ahí están, en lila o en morado, no sé qué color pueda manejarse. Muy bien. Y luego tengo un canal horizontal en gris, ¿sí? Muy bien. Entonces, normalmente, aplicando Bernoulli, primero Bernoulli y luego Torricelli, puedo sacar el área aquí de la base de la colada, ¿sí? Entonces, normalmente el área que tenemos aquí en el conducto horizontal va a ser mayor que el área de la base de la colada. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se pretende? Que el flujo de metal aquí como sea laminar. La caída durante el vaciado, el metal va a llenar aquí esta parte cónica de la colada y se debe de garantizar que esta superficie, la superficie del metal líquido, aquí se mantenga, o sea que estemos depositando sobre la colada el mismo metal que está entrando a la cavidad de la pieza. Muy bien, entonces, ¿sí? Cuando las piezas son delgadas, no requiero de mazarotas porque los problemas de rechupe se minimizan. Pero cuando tengo piezas, por ejemplo, de 4 centímetros o más, esto depende de la aleación, depende de la contracción de la aleación, voy a necesitar colocar elementos adicionales sobre esta superficie. ¿Para qué? Para garantizar que en esta superficie, aquí en la parte superior del prisma de la placa que estoy colando,
no se nos presenten rechupes y por lo tanto la pieza quede sana y por lo tanto pues la pueda yo comercializar. Muy bien. Ahora, antiguamente, ¿qué es lo que se hacía? A mí, ¿cómo me enseñaron todavía? Bueno, era puro empirismo. ¿Cómo puro empirismo? Se vaciaba el metal a la temperatura y con la composición que ustedes querían analizar en un sistema que era una especie de molde en espiral. No sé si queda la idea. Muy bien, entonces en ese molde en espiral se medía cuánto alcanzaba a recorrer el metal en esta espiral antes de solidificar. Y a eso se le definía como fluidez del metal. En realidad el metal pues, es un líquido. ¿Y qué es lo que tendríamos que hablar en un líquido? Tendríamos que hablar de la viscosidad. Pero el problema del metal es que es un líquido en donde su temperatura está cambiando segundo a segundo. Por lo tanto, su viscosidad está cambiando segundo a segundo. Entonces, no es tan sencillo modelar a partir de la viscosidad. Por eso fue que antiguamente hicieron esto. Tenían la colada, vaciaban, controlaban temperatura y composición y veían cuánto recorría el metal y hablaban de esta, vamos a decir, fluidez o índice de fluidez, ¿sí? Muy bien. Aquí lo tenemos, temperatura de vaciado, composición del metal. ¿De qué hacíamos el molde? Había que considerarlo también, ¿sí? La viscosidad, ¿de qué depende? Depende de temperatura y depende de composición. O sea, la viscosidad ya está descrita si definimos metal y temperatura. Muy bien. Entonces, me brinco esto. Y entonces, aquí, ¿cómo se mide la fluidez? El índice de fluidez se mide en centímetros, ¿sí? O sea, es los centímetros que alcanzó a recorrer el material antes de solidificarse. Para diferentes aleaciones, aquí lo tenemos. ¿Cuánto se le dio de sobrecalentamiento? A mayor sobrecalentamiento se le dé, la longitud que alcanza a recorrer va a ser mayor. Pero si ustedes se fijan, pues no aumenta tanto. O sea, a 140 vamos a ponerle a 160 grados. En esta aleación, la 83-600, tiene un índice de fluidez de arriba de 40 centímetros, a lo mejor 45. Y a 220 grados, ahora tiene más o menos un poquito arriba de 60. Aumentó en un tercio la fluidez, pero también aquí aumentó la solubilidad de gas en metal líquido. Muy bien. Esta me la voy a brincar. Muy bien. Entonces, primero, el flujo tiene que ser laminar. ¿Quién nos describe si el flujo es laminar? El número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds durante el llenado del molde debe de ser pequeño. Yo diría, de preferencia, menor de 2000, ¿sí? El número de Reynolds, a final de cuentas, ¿en función de qué está? De la velocidad y de la viscosidad, ¿sí? De la viscosidad cinemática, ¿no? Muy bien. Entonces, a partir de la ecuación, a partir de la primera ley de la termodinámica, tenemos la ecuación de Bernoulli. Y si consideramos que no hay pérdidas de energía, podemos llegar a la ecuación de Torricelli. Entonces, la velocidad que alcanza el metal al entrar al molde está dada por la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura de la colada. Aquí hay una altura eficaz de la colada que después veremos cómo se define. Y en términos generales, el tiempo para llenar un molde, que era la pregunta que ustedes habían hecho, ¿cómo se determina? En términos generales, es una constante que depende del índice de fluidez del material por la raíz cuadrada de la masa. Vamos a ver, por ejemplo, ya en términos generales, acero nos dice el tiempo de llenado es igual a K por la raíz de M. K es igual a 1.2 hasta 100 libras, o sea, 45 kilos. K es igual a 0.4 para piezas muy grandes. Entonces, K va a estar entre 0.4 y 1.2. Si es hierro colado y tenemos menos de 1000 libras, el tiempo de llenado
está dado por K, que es un parámetro que depende del índice de fluidez, T, que es el espesor dominante en pulgadas, y la raíz cuadrada de la masa, ¿sí? Cuando la masa de la pieza es muy alta, ¿sí? Aquí dice 450 kilogramos. Yo diría es de varias toneladas. Entonces va a ser raíz cúbica de la masa. La masa, ¿en qué se va a dar? Se va a dar en libras. Así como están estas expresiones, está para libras, ¿sí? Muy bien. Continuamos. Por ejemplo, para un molde en cáscara, el tiempo de llenado del molde es una constante por la raíz de m. Es la misma expresión, nada más que esa constante vale entre 1.4 y 2. 1.8 es de 3 octavos de pulgada a 1 pulgada, o sea, de 9 a 25 milímetros. 1.4 si tiene menos de 9 milímetros. Y 2 si tiene más de 25 milímetros, siempre y cuando el molde sea en cáscara. Ahora, pues no entendí nada y les doy toda la razón. Ustedes tienen una pieza de 900 libras. Ustedes ya hicieron su cálculo y la pieza está alrededor de 900 libras. El espesor que se encuentra, vamos a decir, el espesor más común de la pieza es 5 centímetros, o sea, 2 pulgadas. La van a fabricar en una fundición gris de 4% de carbono equivalente. El carbono equivalente está dado por el porcentaje de carbono que hay en la fundición, más me parece 0.25 por el porcentaje de silicio. Recuerden ustedes que en una fundición los dos salientes principales son carbono y silicio. Muy bien. Entonces, nos vamos a la tabla de fluidez. Déjenme encontrarla, no sé dónde la puse. Aquí está. Muy bien. Aquí está la tabla de fluidez. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Con qué valor vamos a entrar? Con carbono equivalente. Carbono equivalente es porcentaje de carbono más 0.25 por el porcentaje de silicio. Este último ni lo voy a mencionar. Normalmente el fósforo es muy pequeño en una fundición. Entonces, para motivos prácticos, este no pinta. Entonces, tienen una fundición con 3.4% o 3.5% de carbono, 3.5% de carbono, ¿sí? Y tiene 1.5% de silicio. De este vamos a tomar el 0.25. Entonces, una fundición con 3.4% de carbono y 1.5% de silicio tiene un carbono equivalente de 3.875, ¿sí? Aquí tengo 3.8, 3.9, entonces me voy a ir por 3.9. Muy bien, subimos 3.9. ¿A qué temperatura quieren ustedes vaciar? Del lado derecho tenemos las temperaturas, ¿sí? Pero esas temperaturas están dadas en grados Fahrenheit. Entonces, para pasar a grados centígrados, ¿qué necesitamos hacer? Por ejemplo, vamos a tomar una temperatura de 2600, 2500, aquí está, 2500 Fahrenheit. Entonces, 2500 Fahrenheit una temperatura de 2500 grados Fahrenheit corresponde a 1371 grados centígrados. Entonces, tengo 3.9, ¿sí? Tengo 3.9% de carbono equivalente, subo, ¿sí? Y luego 2500, aquí está 2500, chéquenlo. Ahí está 2500, 3.9, aquí está, y 2500. Paso una línea vertical, aquí, pues no vertical, sino inclinada. Me voy por esta línea inclinada, me voy hasta arriba, y me llevan a 28, ¿sí? ¿Cuál es la fluidez de ese material? Está entre 28 y 30. Reitero, revísenlo ustedes, si no háganlo ahí sobre su pantalla. 3.9, voy sobre esta línea.
2500, ahí está, donde tengo el cursor, ahí está, ¿sí? Muy bien, si quieren, aquí podríamos, voy a ver si puedo salirme de la presentación o no me puedo salir. Entonces, 3500, mándeme usted. Y, Son 28. ¿dónde? 28, ¿verdad? 28. Sí, 28. Muy bien, regreso ahora a la expresión. Muy bien. La expresión está más o menos, aquí está la expresión, ¿sí? Muy bien. Entonces, muy bien. Es este factor K. Recuerden ustedes que teníamos un factor K. El factor K es la fluidez que es 28 entre 40. Así se define. Lo que les dé de fluidez entre 40. Entonces, tenemos 28 entre 40. Lo apuntamos. Eso es 0.7. ¿Sí? 0.7. Y ahora vamos al paréntesis. Muy bien. Es 0.95, esa es una constante ya empírica, más el espesor que iría en el numerador. ¿Cuál es el espesor? 2 pulgadas. Entonces, 2 entre 0.853. Entonces, hacemos esa operación, ¿sí? Entonces, tenemos 2, háganlo ustedes, 2 entre 0.853, eso nos da 2.3 más 0.95. Muy bien. El paréntesis es 3.29. El factor K ya no va a ser 1 como está aquí en esta expresión, sino va a ser 0.7, es el resultado que nos dio, por 0.7, igual. 2.3, por la raíz del peso de la pieza en libras. La pieza, ¿cuánto pesa? 900 libras. Muy bien. La raíz de 900, raíz cuadrada de 900 es 30. Entonces, la pieza con los valores que nosotros acabamos de determinar, no con los valores que están aquí en la pantalla, se debe de llenar en 69.18 segundos. Pues alguien me dice 69, alguien me dice 70, los dos están bien, no me voy a pelear por un segundo, ¿no? O sea, 69.18, muy bien. Si le hiciéramos en cáscara la pieza, en lugar de llenarse en 69 segundos, Cáscara nos dijo que para espesores mayores de 1 pulgada el factor, ¿cuánto valía? Valía 2. Se tiene que llenar en 60 segundos. Y si tenemos acero, en acero era K raíz de M. La pieza, pues el factor va a ser, cuando es hasta 45.4 kilos, o sea, hasta 100 libras, es 1.2. Pero no tenemos 100 libras, sino tenemos 900 libras. Entonces, pues podríamos sacar una relación lineal, ¿sí? Para más o calcularlo más preciso. Ahorita voy a decir que K vale 1, ¿sí? Entonces, K vale 1 por la raíz de 900, que es 30. Entonces, es 30 segundos. Entonces, ¿para qué hice este ejercicio? ¿Por qué lo preparé? La misma pieza, al cambiar el método de moldeo, va a cambiar el tiempo de llenado, ¿sí? La misma pieza, al cambiar el material, va a cambiar también el tiempo de llenado. Muy bien, en el acero, el tiempo de llenado es mucho menor, ¿sí? Es menos de la mitad de lo que teníamos en los otros cálculos. ¿A qué creen ustedes que se deba? ¿Quién me lo explica? ¿Por qué en el acero el tiempo de llenado es mucho más pequeño? A lo mejor por el... ¿Solidifica más rápido? ¿No? Solidifica más rápido, claro. ¿Por qué? Porque tienen un material que van a vaciarlo a 1650 grados. Las pérdidas de calor son mucho más intensas. Hay dos cosas. Una, pues por su mayor temperatura más rápido disipa y más rápido solidifica. Entonces más rápido tenemos que llenar la pieza. Y dos, que va en esa misma dirección, pero no lo había entrado en la explicación.
a final de cuentas, un metal líquido es como cualquier líquido, con la única diferencia, yo dije, que la viscosidad va cambiando con la temperatura y el tiempo. Normalmente, ¿qué va haciendo la viscosidad? Se va reduciendo muy rápidamente. Pero también la viscosidad depende de la composición. Si ustedes comparan vamos a decir, el aluminio o una fundición con el acero es mucho más viscoso. O sea, el concepto de viscosidad todos ya lo perciben. O sea, el acero, vamos, presenta mucha mayor resistencia al flujo. Sí, es más viscoso. ¿Qué es la viscosidad? La resistencia al flujo, ¿no? Entonces, el acero, bajo la misma presión, fluye más lentamente. No sé si queda la idea. Y lo que ustedes dijeron, que solidifica más rápidamente, son las dos razones por las cuales el acero se tiene que vaciar en tiempos mucho menores que lo que necesitamos para una fundición gris o para una pieza de aluminio. ¿Está la idea? Ustedes me dicen. Muy bien. Ahí está todo lo que hemos dicho hasta este momento. ¿Sí? No sé si queda la idea, no queda la idea, ustedes me dicen. Todo bien, profe. ¿Sí? Sí, va quedando. Está bien. Sí, profesor. Sí, perfecto. A ver, nada más que yo aquí no me puedo salir de la presentación. Ni modo, no me puedo salir para irme a la... Quería escribir algo a mano, pero ahorita no quiere la máquina salirse. Está trabada. Bueno, tengo una duda. No, dígame para usted. aclarar, siempre estas, bueno, relación de ecuaciones van a ser siempre en libras, ¿verdad? Todo en el sistema americano. Sí, porque mira, a ver, todo esto ¿de dónde viene? A ver, yo utilizo como base un libro de McGraw-Hill. Para esta parte del curso es un texto de McGraw-Hill, pero el texto es lo de menos. En general, nosotros en México nos manejamos por lo que dice la AFS. ¿Y qué es la AFS? La Sociedad Americana de Fundidores, la American Foundrymen Society. Y entonces esa American Foundrymen Society, pues, ¿qué parámetros va a manejar para presentar todos sus métodos de cálculo? Pues usa sistema inglés. Entonces, normalmente en esta parte del curso vamos a andar en sistema inglés, aunque luego les ponga los equivalentes en sistema métrico. Pero eso es vamos a decir, de dónde provienen todos los conceptos. No sé si con eso está la respuesta. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, nada más, aunque esto lo tienen ustedes en sus diapositivas, nada más, la forma general para calcular el tiempo es una constante por la raíz cuadrada de la masa. En términos generales, así es. Muy bien, si estuviéramos hablando de aluminio, esa constante vale 0.68 para menos de un cuarto. Si se fijan, están en unidades inglesas, aunque esté aquí la conversión. Entonces, 0.68 para un cuarto de pulgada. 0.8 entre un cuarto y prácticamente 15.32. Voy a apagar tantito el micrófono. Muy bien, vuelvo a abrir el micrófono. Tenemos sonido ambiental, entonces por eso Muy bien. Entonces, esa constante es de 0.68 para menos de un cuarto. 0.8 entre un cuarto y esto es como 15.32. Luego 1.43 para mayor de 15.32 o prácticamente yo lo dejaría de media pulgada, ¿no? Hierro nodular o hierro dúctil 1.4 hasta un cuarto, 1.8 de 6.3 a 19, 2 de 1 pulgada a 3 pulgadas y 2.2 mayor de 3 pulgadas. ¿Sí? Muy bien. Acero, ya quedamos entre 0.4 y 1.2. 0.4 para piezas con un peso mayor, con una masa mayor de varias toneladas, de 10, 15, 20 toneladas. 0.4 para 1.2 para piezas pequeñas. O sea, normalmente en acero las piezas que vamos a producir normalmente son piezas grandes. Y luego tenemos aquí estas expresiones para fundición gris, ¿sí? Muy bien. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? A ver, ¿para qué sirve todo esto? Muy bien.
Entonces, lo que tenemos ahí, fíjense ustedes, tenemos A subíndice A, que es igual a un factor F por M, que es la masa de la pieza, entre la densidad de metal líquido, que es la ρ, T, que es el tiempo de vaciado que calculamos de acuerdo a las expresiones que acabamos de ver, por la raíz cuadrada de 2GH equivalente. Muy bien, muy bien. Y luego nos dice que el área, ¿sí? El área de la colada, de la base de la colada, está dada por esto, ¿sí? Muy bien. 2GHE raíz cuadrada, esto es igual a la velocidad que alcance el metal. ¿Por efecto de qué? A ver, me voy a ir hasta por acá, debemos de encontrar algo. Ahí está. A ver, aquí yo tengo una colada, vean la parte del elemento vertical. Esa es la colada, ¿no? Entonces el metal se deposita en la parte superior de la colada, aquí arriba, y aquí arriba, ¿cuál es la presión que va a haber? Pues la presión atmosférica. Y una vez que entre el material aquí a la cavidad, ¿qué presión hay? Pues la presión atmosférica. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tenemos la altura de esta colada. ¿En qué se va a traducir cuando entra el material ya a la cavidad? Se traduce en velocidad. Pero más que ver la velocidad aquí a la entrada de la pieza, la vemos realmente aquí en la base de este conducto vertical. Entonces, va a ser la velocidad que alcance el metal o que puede alcanzar el metal considerando conservación de energía por efecto de el cambio de alturas. O sea, estamos una altura, una energía potencial dada por la altura de esta colada, la estamos cambiando por energía cinética. Y eso está dado por la ecuación de Torricelli. 2G, 2 veces la gravedad por la altura equivalente de esa colada, ¿sí? Y eso es la velocidad. Me regreso hasta donde estaba y ya ahí voy a terminar. No los quiero aburrir, ha sido la regla de no aburrirlos más de lo necesario. Muy bien. No, no se vale la rudeza innecesaria, entonces estábamos en esta expresión. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, la masa en kilogramos, vean ustedes, vayan haciendo ustedes su análisis dimensional. La masa en kilogramos, la densidad del metal líquido en kilogramos por metro cúbico, ¿sí? El tiempo, pues en segundos, ¿no? Y la raíz de 2GH, ¿qué nos va a dar? Nos da una velocidad. Y esa velocidad la vamos a dar en metros por segundo, ¿sí? Nos cancelamos entonces segundo con segundo, kilogramo con kilogramo, y nos queda metro cúbico dividido en metro. No sé si ustedes ya lo hicieron. Y eso nos queda metros cuadrados. Entonces, si usamos sistema internacional aquí en esta expresión, el área nos va a dar en metros cuadrados. Pero la colada, ¿qué forma tiene? ¿Qué forma le hemos dado? La colada le hemos dado una forma cilíndrica. Entonces, lo que nos va a dar es el área de un círculo. Y el área de un círculo es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, el diámetro de la colada va a ser igual a 4 veces ese valor que tenemos ahí, 4 veces el valor del área calculada, ¿sí? Entre pi y todo esto raíz cuadrada. ¿Y ese diámetro en qué lo vamos a obtener? En metros. Metros va a ser una unidad demasiado grande para lo que vamos a manejar. En realidad, las áreas de la colada, ¿en qué se van a normalmente en qué las manejaríamos? En centímetros cuadrados. Y el diámetro de la colada, ¿en qué lo vamos a manejar? En centímetros, ¿sí? Pero entonces yo recomiendo aquí usar
sistema internacional para no hacernos bolas, ¿sí? Y de una vez que tenemos el área, podemos ya calcular el diámetro de la colada. No sé si hasta ahí está la idea, a ver, déjenme ver si tengo. O sea, el diámetro, muy bien, perdón, me brinqué mucho, ya me fui muy adelante. El diámetro de esta colada. Nosotros partimos de esta altura del metal, no sé si la ven todos, y esa altura estamos considerando que se transforma en velocidad al momento de que el metal entra ya para ser conducido a la cavidad de la pieza. Si lo queremos ver así, lo podemos ver también. Esta es una forma muy precisa de verlo. Tenemos la colada, entonces calculamos el área. El área que hemos calculado es la base aquí. Y luego vamos a decir el área de este canal es 2 veces el área que calculé inicialmente. Muy bien, voy a poner una primera entrada al metal, una primera entrada de la pieza en donde está el riser, ¿sí? Que sería un rebozadero o bueno, una mazarota, ¿sí? Y en este caso tengo, la pieza va a tener 3 entradas. La más alejada es la que se ve hasta acá a la derecha, una entrada intermedia y una primera entrada. Esta área 2A va a ser la suma del área que tenemos aquí en la primera entrada, más el área en la segunda entrada, más el área en la tercera entrada, ¿sí? Si alguien ya lo hizo, me va a regañar y se va a inconformar con toda razón, porque punto 74 más punto 7 más punto 67 es mucho más de 2. Entonces, ¿por qué aquí dije punto 67? Si divido 2 entre 3, quedaría punto 6666. Lo aproximo como punto 67. Entonces, la entrada, el área de la entrada del conducto ya que alimenta, del alimentador hacia la pieza, tiene una área de punto 67, la que teníamos originalmente. Muy bien, el canal horizontal ya no va a tener un área de 2A, sino ahora de 1.4. Entonces, 1.4 más punto 67 es un poquito más que este 2. ¿Por qué? Porque se supone que aquí el metal va más frío. Es para compensar enfriamiento. Entonces, aquí luego, en lugar de que la entrada tenga punto 67, le pongo punto 7. A 1.4 le resto punto 7 y me quedaría punto 7. Pero lo que sigue del canal horizontal no lo dejo con punto 7, sino con punto 74. ¿Para qué? Para compensar enfriamiento de metal. Entonces, ahí tendrían ustedes ya el diseño de una colada para una pieza en la que por alguna razón de sus dimensiones requerimos 3 puntos de alimentación a la pieza. No sé si está la idea, no sé si con esto queda la idea, si los dejé peor que lo que estaban. Hasta aquí me callo. Preguntas. Son exactamente las 2:39, más que suficiente ya. ¿Qué preguntas tienen de todo esto que hemos visto? ¿No hay preguntas? Yo, profesor. Adelante, por favor. En la ecuación, ¿qué significa la altura con su índice? ¿Equivalente? O sea, ¿cuál altura? Ajá. A ver, mira. Todavía no me estoy metiendo. Ahorita nada más he hablado. Bueno, he mencionado altura equivalente, pero, a ver. Déjeme ver. Muy bien. Con esto puedo ver la altura equivalente. A ver, miren. Esta pieza de abajo, la altura de la colada es H mayúscula, ¿sí? La pieza, ¿cómo está? Está por debajo del nivel donde se alimenta. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale la altura equivalente? Vale H. Muy bien. Bueno, ahí pues parece que no hubo mayor problema. Déjeme ver otra. Aquí, al revés, toda la pieza está por arriba del nivel donde se alimenta. La pieza se está alimentando por su plano inferior. Entonces, en sentido estricto, cuando el metal empieza a entrar, entra en una cavidad vacía. Pero al final, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos la cavidad llena, ¿sí? Le vamos a llamar H estrella, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la altura?
vamos a decir, la diferencia de alturas entre la final que hay y la inicial. Pues yo diría que sería, la altura equivalente sería esta H menos la altura que tenemos aquí entre 2, ¿sí? Muy bien. Aquí tenemos una expresión para calcular la altura equivalente, ¿sí? O altura eficaz. Nos dice, mira, 2H por H. Muy bien. Es H por esta H de aquí. Menos H cuadrada entre 2H. Bueno, se me hace demasiado lío, pero si ustedes lo escriben ahí en su libreta, dicen, altura equivalente, bueno, H y H estrella es lo mismo. Entonces podemos sacar como factor común a la H o a la H estrella. Y entonces me va a quedar 2 veces H mayúscula. H mayúscula es la altura de la colada. Menos H, sacamos como factor común, tengo como factor común a la H, tanto en el numerador como en el denominador, entonces la puedo eliminar tranquilamente. Y me va a quedar entonces una expresión. Si yo cancelo la H aquí, el cuadrado que tengo aquí y la H acá, me queda 2H mayúscula menos H entre 2. Entonces me va a quedar, esto va a quedar 2H mayúscula, ¿sí? Bueno, más bien sería 2 entre 2, se cancela el 2, entonces me queda H mayúscula menos H sobre 2. Entonces, la altura equivalente es este valor H, que es la altura inicial que impulsa el metal al entrar, menos la altura que tiene al final la columna de metal dentro del molde, ¿sí? Dividida entre 2. O sea, la altura equivalente, estoy yo considerando como la H equivalente cuando esta pieza va a la mitad de su llenado. Con eso estoy sacando una velocidad promedio de llenado. Al principio la velocidad de llenado va a ser mayor que al final va a ser la velocidad mínima. Y con eso lo que saco es una velocidad promedio. No sé si con esa expresión y con ese planteamiento queda la idea o quedó peor que antes. A ver, usted me dice. Sí, gracias, profesor. ¿Segura? Sí, sí. ¿Segura? Bueno, conste. Muy bien. Aquí tenemos lo mismo. La expresión que teníamos hace rato, aquí está de 2H, H estrella, muy bien, la aplicamos para esta pieza. H estrella, ¿cuánto vale? Vale 0. Y H es la altura de la pieza. Muy bien. Entonces, perdón, aquí ya me estoy yendo, ya me voy para el otro lado, Aquí está, ya me perdí. Muy bien, a ver. Esta es la expresión de cálculo de la altura equivalente, ¿sí? Ahí tengo la altura equivalente. Muy bien. Estoy viendo esta pieza de aquí abajo. H estrella vale 0. Muy bien, H estrella vale 0. Muy bien, entonces me queda 2H por H minúscula entre H. ¿Qué hacemos con estas dos? Esta H estrella fue 0. Entonces, pues tenemos factor común, numerador, denominador. Cancelamos. El 2 con el 2 se elimina. ¿Y qué nos queda como H eficaz? La altura de la colada. ¿Dónde la calculamos? Para esta. Y ahora tengo una pieza que es como esto. Entonces, al principio, el metal cae aquí, llena esta parte y va a llegar a un punto en donde haya una contrapresión. La contrapresión máxima, ¿la contrapresión de qué depende? Lo que hemos llamado H estrella. Y entonces, la altura eficaz para esta pieza que tenemos acá va a ser H mayúscula menos un valor que va a depender de cuál es la relación de esta H estrella con la altura total de la pieza, ¿sí? Es la altura, la diferencia de niveles entre el plano inferior y superior de la pieza que vamos a manejar. Regreso a la expresión. HE es la altura eficaz.
H es la altura de la colada. H estrella es la diferencia de niveles entre el plano entre el plano en donde el metal entra al molde o en donde el metal entra a la cavidad principal y el plano superior de esa cavidad, ¿sí? Entonces, diferencia de niveles entre los planos de alimentación y superior. Y H, Profe, dígame usted. bajo esa definición no entendí muy bien la anterior ilustración. ¿En cuál? ¿En las estas? ¿Estas de ahí? Esa, la inferior. La inferior, a ver. En la inferior, toda la pieza está por debajo del punto de alimentación. El punto de alimentación es lo que viene aquí con café. La pieza es lo que está con azul, ¿sí? En las líneas que puse aquí es lo que sería la caja de moldeo, lo que sería el molde. Entonces, lo que tenemos vertical es la colada. Entonces, H es la altura de la colada. H mayúscula. H mayúscula es la altura de la colada. Entonces, tenemos la altura de la colada. Aquí está en la expresión, perdón. Entonces, tenemos en esta expresión la altura de la colada. H es la diferencia entre el plano inferior y plano superior de la pieza. Y H estrella es la diferencia del plano de alimentación hasta el plano superior de la pieza. Entonces me regreso. La diferencia del plano de alimentación al plano superior de la pieza, pues el plano de alimentación es el plano superior de la pieza. Entonces H estrella, ¿cuánto vale? Vale 0. Y luego tengo H minúscula. H minúscula es la diferencia de alturas entre el plano inferior y superior de la pieza. H minúscula nunca puede ser 0. H estrella sí puede ser 0, como en este caso. Ya en este caso la H minúscula es... ¿Sí? La H estrella es 0. Es 0. Y entonces me voy a esta ecuación. H estrella que vale 0, pues adiós. Y me queda numerador y denominador. Tienen un factor común que es H, que es la diferencia de niveles entre el plano inferior y superior de la pieza. No me importa cuánto sea porque se cancela esta H. Luego tengo entonces, me queda simplemente 2H entre 2. Cancelo el 2 y me queda que la altura eficaz es igual a H. ¿Para cuál? Para esta. Para esta pieza en donde toda la pieza queda por debajo del plano de alimentación. Y el caso contrario es este. Toda la pieza queda por arriba del plano de alimentación. La altura eficaz, ¿cuánto vale? Vale H, que es la altura de la colada, menos H estrella sobre 2, ¿sí? O sea, menos la contrapresión promedio que el metal líquido ofrece al metal que quiere entrar para llenar todavía la cavidad del molde. O sea, son fórmulas muy empíricas, no son cosas precisas, es simplemente para darnos una primera idea de lo que está sucediendo en el proceso. Con esto queda la explicación. Vamos a retomarlo de todas maneras la próxima sesión, pues yo creo que haciendo puros ejercicios de esto, para que hasta que quede claro. ¿Sí? Queda en este momento, en principio, ¿se entiende? Sí, creo que sí. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Lo podemos dejar aquí y lo retomamos entonces para el jueves. Exactamente en este punto retomamos. Vale. Sí, está perfecto. Bueno, descansen. Provecho. Gracias, igualmente. Y nos estamos viendo el jueves. Pásenla bien. Hasta Bueno, luego. profe. Dígame usted. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hacer una cosa. A ver si, Mariana, dígame usted. Me acabo de... Bueno, yo me uní al grupo en altas y bajas, entonces... El link. Mándame un correo a Armando O, con minúsculas Armando y una O adicional por Ortiz, sin nada de puntos, sin nada de cosas, ni guiones, ni nada. Armando O de corridito, @unam.mx. Y a vuelta de ese correo le mando el link. Ok, bueno. Para que ya pueda ingresar a la clase sin problema. Muy bien. Profe. Dígame usted. No sé si tengan algún grupo aparte que es el de Classroom, algún grupo en Facebook, en Telegram, WhatsApp. No, en Classroom vamos a tener, o tenemos también. En Classroom es donde vamos a poner el link para los videos, ¿sí?
Y que hablando de video, déjenme cortar la grabación, porque si no, a ver, aquí, déjenme ver. Bueno, por alguna razón ya no, de pausar, detener,